Ya estamos de regreso y está con nosotros el licenciado Jorge Chazal. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Hay tanto de qué hablar en esta mañana. Y es que por más que hemos dicho, vamos ya a superar el tema de la reforma del Poder Judicial, cada semana se escribe un capítulo nuevo que nos lleva a volver a tocar el tema. En esta ocasión, bueno, pues lo que está pasando con la supremacía constitucional. Yo me quiero detener y quiero empezar con esto, porque de pronto creo que no se ha dimensionado la puerta que se está abriendo con una determinación como esta. El Congreso de Zacatecas pues ni siquiera lo discute, ni les ha llegado, ya les llegó el dictamen y de inmediato lo aprobaron. Estaban convocados los legisladores del Congreso local de Zacatecas, estaban convocados de manera previa a tener el dictamen, ya estaban ellos ahí muy puestos esperando a tenerlo para poder votarlo. Yo no sé si se está dimensionando lo que significa y por eso quiero que tú nos expliques, licenciado, ¿qué es esto de la supremacía constitucional? Mira, a ver, en primer lugar, lo que pasa es que tenemos noticias cada semana porque matar a la democracia cuesta trabajo, la democracia se resiste a morir. Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo. A ver, ¿qué significa esta reforma de supremacía constitucional? Quiero decir que es una reforma atenuada, ¿sí? Porque la reforma original que había presentado el siniestro senador Adán Augusto López implicaba reformar el artículo primero constitucional, que es la que le da nombre a la iniciativa. En realidad lo que dejaron no significa supremacía constitucional. Eso hay que decirlo, puntual, porque me parece que le temblaron las piernas, y qué bueno que le temblaron las piernas a la Cuarta Transformación, por lo siguiente. ¿Qué significaba esta reforma al artículo primero que ya no está? Se había agregado un texto que decía que la Constitución no podía dejar de aplicarse por una cuestión convencional. Esta sencilla frase, esta sencilla idea, es justamente la base de la supremacía constitucional. Cuando tú tienes un tratado internacional, ese país firma ese tratado cediendo una parte de su soberanía o ejerciendo una parte de su soberanía en función de ese tratado internacional. Y hay una Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que dice que tú no puedes alegar derecho interno para incumplir un tratado. Entonces, ¿los tratados tienen que ser acordes a la Constitución? Sí. Pero si el tratado ya está vigente y tú quieres reformar la Constitución, podrías violar la Convención de Viena si pones una disposición que vaya en contra de lo que ya acordaste en el tratado. Por ejemplo, México firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la pena de muerte. Y México tenía la pena de muerte para ciertos delitos en su Constitución. No pasaba nada. La Constitución estaba por encima del tratado. México quita la pena de muerte de su Constitución. Automáticamente en ese momento el tratado queda, respecto de la pena de muerte, por encima de la Constitución. Si México quisiera reformar la Constitución para regresar a la pena de muerte, entonces estaría violando el tratado. Sí. Ese es el tema de la supremacía constitucional. Y por eso fue el movimiento de Adán Augusto rapidísimo. Así es, de quitar esa disposición. ¿Por qué? Porque entonces eso nos tumba todos los tratados que tenemos firmados con todos los países. Claro. ¿Qué fue lo que sí dejaron? Dejaron que no va a proceder el amparo, ni va a proceder la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. Cosa que ya había sido materia en muchas ocasiones de análisis, en función de que ha habido amparos, acciones y controversias que se habían promovido, y si bien no había una limitación en la Constitución, la Suprema Corte sí la había aceptado hasta que empezó a cambiar de criterio. Que además se vale que la Suprema Corte de Justicia cambie de criterio, pues por supuesto que se vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso no es lo grave es efectivamente lo que sucede, donde hay una acción que se va a resolver en la Corte y para frenarla quieren hacer una reforma para tratar de crear una causal de improcedencia que no existía y que además en ese proceso constitucional veamos al Estado de Zacatecas y al Estado de México aprobando cosas cuando ni siquiera les han llegado. Sí, claro. Cuando se tendrían que discutir, cuando tendrían que pasar un proceso legislativo, etcétera. Entonces, esta aprobación de esta supremacía constitucional también viola la Constitución. A ver, quiero detenerme porque creo que hay un montón de aspectos que platicar. Este último, el hecho de que los congresos lo estén aprobando sin haber seguido el procedimiento legislativo, ¿puede ser razón para revertirlo, para echarlo para atrás? Claro, y lo dijo Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya dijo en una mañanera que la Corte sí puede revisar los procesos legislativos. Lo que pasa es que entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar encadenando reformas y reformas con otras. Ahora no toques esto. Aquí el problema está en que la Corte, si bien es cierto, creo que ha hecho una serie de movimientos magistrales. La última oportunidad es el día de hoy. ¿Hoy? Sí, hoy, sí, no el martes, no.
Por una razón, Jonathan. Porque estas aprobaciones van a estar listas el día de hoy. Sí. Okay. Es más, me extrañaría si es que no están ya logradas las mayorías de los estados a mediodía. La mayor parte de los congresos locales sesionan los jueves. Por eso te digo, entonces, vamos a tener hoy es muy probable que antes de mediodía esté ya aprobada por los tribunales, por los congresos locales. Y es muy probable que hoy en la tarde en el Diario Oficial de la Federación se publique. Sí, claro, por supuesto. ¿A esa velocidad? A esa velocidad lo pueden hacer, pero encantados de la vida. Bajo esa premisa, ¿tendría sentido la discusión del martes en Es la que no es el Suprema martes, Corte? es hoy. A ver, Tendrá que ser hoy. Tiene que ser hoy, pero además puede ser hoy. Es muy fácil que sea hoy. La Corte la tiene muy sencilla. La lista de asuntos que va a tratar el Pleno el día de hoy son 2 acciones de inconstitucionalidad, 2 controversias constitucionales y en quinto lugar de la lista va el asunto del ministro González Alcántara. Ajá. 2 de los procedimientos son del ministro Luis María Aguilar y 2 son de Jorge Mario Pardo Rebolledo. Si ellos retiran el proyecto, sus 4 proyectos, si los retiran, sube en primer lugar el asunto de González Alcántara y se sesiona el día de hoy. Si se ponen a discutir 2 acciones de inconstitucionalidad y 2 controversias constitucionales a fondo hoy, No lo van a nos discutir. olvidamos del proyecto del ministro González Alcántara. ¿Tendría sentido que lo discutan el martes o tendría que ser hoy? No, si lo discuten mañana o el martes o después de la publicación en el Diario Ya. Oficial de la Federación, Ya no tiene efecto. van a tener que hacer lo siguiente. O lo sobreseen, es decir, o dicen, ya no podemos entrar al fondo, o retiran el proyecto, abren un nuevo expediente por la nueva reforma constitucional, ¿sí? Y va para adelante. Entonces, si la Corte quiere hacer un último esfuerzo, ese último esfuerzo es hoy. Hablando de últimos esfuerzos, ¿cómo interpretar las renuncias de los ministros? A ver, las renuncias de los ministros es algo muy sencillo. Y que no se llamen sorprendidos ni Noroña ni Monreal. Lo dice la reforma constitucional que ellos aprobaron. Dice que si los ministros que están en funciones no quieren participar en el proceso electoral, tendrán que renunciar. Bueno, no quieren participar en el proceso electoral, ya renunciaron. Tendrían que irse con sus garantías a salvo, porque este ha sido otro tema, que incluso la presidenta dijo, no hay dinero. A ver qué hacen, porque no hay dinero para darle sus pensiones. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que no se entiende y en alguna ocasión lo platicamos aquí en este espacio. El haber de retiro de magistrados y ministros no es una pensión de retiro, es un haber de retiro, que son 2 cosas distintas. ¿Por qué? Porque no es un tema laboral. Pero la presidenta las llamaba pensiones vitalicias. Sí, pero es que no hay dinero para sus pensiones vitalicias. Es un haber de retiro es porque ellos quedan impedidos para ejercer la abogacía durante 2 años. Sí, de algo tienen que vivir. Es decir, tienen que vivir de algo porque están impedidos, porque ya no van a estar en el cargo y no pueden ejercer como abogados. A ver, es que aquí hay un punto clave. Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, y que incluso no le dirigieron la carta a él con su nombre, porque hasta se molestó, dijo, ¿por qué no escribieron mi nombre? Era la presidencia del Senado. Él decía, no, se quieren ir con sus alforjas llenas, decía esas palabras, y después la presidenta Claudia Sheinbaum decía, qué curioso que renuncien ahorita porque quieren su pensión millonaria. Es las palabras que han puesto la 4T. Usted mencionaba esta parte de que era porque como ya se van y se quedan sin su cargo por 2 años, tiene que haber esta compensación. Sí, lo que pasa es que es una compensación. Tú quedas impedido, cuando eres ministro de la Corte, quedas impedido para ejercer la abogacía, que es tu profesión. Entonces, ¿de qué vas a vivir durante 2 años si no puedes ejercer tu profesión? El haber de retiro garantiza eso. Y tiene un sentido, Jonathan. Se les garantiza esos 2 años para para poderles sostener el que no ejerzan la profesión, para evitar el tráfico de influencias, para evitar delitos de corrupción, para evitar que puedan utilizar las influencias que ellos pudieran tener en el Poder Judicial o los contactos que pudieran tener el Poder Judicial en el ejercicio de su profesión. ¿Y qué es apretar tanto para que a final de cuentas los ministros digan, pues ya quédense con todo, ya nos vamos? Fíjate, ¿es eso? No. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para platicar de esto y también de algunas de las frases más fuertes que fueron dentro de estas misivas. Sí. Hubo ministros muy prudentes que nada más cumplieron con el renuncio y punto, pero hubo quienes aventaron ahí varios dardos que sí vale la pena dar seguimiento y no perder de vista. Estamos platicando con el licenciado Jorge Chesal, vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal. Nos quedamos antes de la pausa con este tema de la renuncia de los ministros y de la estrategia que está jugando cada uno de los bandos. Yo ayer lo comparaba con un juego de estos de fichas españolas o como lo queramos ver, en donde la Suprema Corte mueve una ficha y entonces del otro lado dicen, vamos a cambiar las reglas, ya no puedes mover esa ficha. Ya la tienes que regresar y entonces ya no la puedes mover. Y entonces mueve el Poder Legislativo y cuando el Judicial va a mover, no, esa ya tampoco la puedes mover. Parecería que se están cambiando las reglas para acorralar al Poder Judicial y poder salirse con la suya. Sin embargo, lo que estamos viendo también pues son señalamientos muy fuertes desde el Poder Judicial. La renuncia del ministro González Alcántara en una carta muy bien escrita, por cierto. A mí me pareció increíble la forma en la que lo plantea. Habla de cómo aceptó el cargo y dice en una parte, pero me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Bueno, lo que pasa es que evidentemente el señor López propone al ministro González Alcántara, se le designa al ministro González Alcántara, y el ministro González Alcántara no lo obedeció. O sea, López pensó que estaba nombrando no un ministro de la Corte, sino un legislador o algo por el estilo, claro. Y se lo reclamó, claro. Porque el problema que hay aquí, que la gente no ha cobrado conciencia, o se ha cobrado conciencia, no le importa, y no sé qué me preocupa más, es que vivimos una dictadura desde que estaba el señor López. A ver, la dictadura no necesariamente es militares en las calles, con toque de queda, etcétera, etcétera. La dictadura es que haya alguien que quiera decir las cosas y se hagan como él quiere que se hagan. Y evidentemente a González Alcántara lo nombró en el principio, en el incipiente inicio de su dictadura que se fue afianzando con el tiempo. Pero él lo que quería es que Margarita Ríos Farjat y González Alcántara fueran otra Yasmín Esquivel y otra Loreta Ortiz. Y por eso las metió. Y por eso fue que y por supuesto que no le salió. ¿Por qué? Pues porque tanto Margarita Ríos como Juan Luis González Alcántara tienen una trayectoria, una carrera, un prestigio que nada tiene que ver con estas dos ministras de barrio que son Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que se bajan a la tribuna electoral, que insultan, y por supuesto que a la ministra Batres ni la menciono, ¿no? Bueno, pues, no sabe ni qué está discutiendo. No, incluso dicen que ellas no han presentado renuncia, Loreta porque no le da la gana, Yasmín porque está esperando a ver a quién se la copia y Yasmín quiere ser la presidenta de la Suprema Corte. Sí, pero va a ver a quién le copia la renuncia y que Lenia pues está esperando que se la hagan. Uy. ¿Qué es lo que vamos a ver? De lo que quisiéramos, de lo que deseáramos a lo que vamos a ver realmente, licenciado. Mira, lo que quisiéramos ver es que hoy la Suprema Corte resolviera el asunto. Sí la ve que lo haga hoy. Ya nos decía que está contemplado. Es lo que quisiéramos, a ver, de lo que quisiéramos a lo que vamos a ver. Lo que pasa es que, pues, evidentemente... De plano, ¿no? Sí, digo, ¿qué tendrían que hacer? Para empezar la sesión temprano, es decir, a las 11, porque luego convocan a las 11 y andan empezando a la 1. Sería empezar la sesión a las 11, que los dos ministros retiraran sus proyectos y que se empezara a discutir y se aprobara el día de hoy. Que no terminaran la sesión a las 2 de la tarde y dijeran, ahí nos vemos el lunes, sino que se dijera, nos quedamos. Pues miren, compañeros, ¿no? En lo que despiertan los ministros, ya está aprobado en el Congreso de Oaxaca la supremacía constitucional. Van a decir en el Congreso, no, lo hicieron home office. Uy, a distancia. Claro, home office. Claro. ¿Para qué nos molestamos? Con 38 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó esta pues reforma de supremacía constitucional en home office. Ni siquiera fueron al Congreso. Creo que aquí la parte más preocupante, Jonathan, es efectivamente eso, que los congresos de los estados están mostrando esa sumisión a las disposiciones nacionales, que no se obedecen las suspensiones, que no se obedecen las sentencias, porque también aquí falta que la Suprema Corte apruebe la sentencia y que le hagan caso. Claro, porque ha habido ya tantas situaciones. Oye, me lleva la frase de la carta de la ministra Margarita Ríos Farjat. Es que de verdad me han parecido extraordinarias las 8 cartas, cada una en su dimensión y en su papel. Escriben una parte que renuncia para mantener su espacio de dignidad y libertad personal. Claro, es que, a ver, aquí hay una cuestión que no se ha dicho tanto.
Ellos están renunciando, está contemplado en la Constitución. Efectivamente me parece un acto de dignidad la renuncia. Creo yo que en el caso de jueces y magistrados, las renuncias tendrían que haber sido antes de la tómbola. ¿Sí? Claro. Porque si no parece una reacción a la tómbola, sí, pero de todos modos, pero hay una cantidad importante a nivel nacional, y esto hay que decirlo, de jueces y magistrados que están presentando su renuncia. Esto también es importante decirlo, porque esta sí es una nota que hay que destacar. Hay muchos jueces y magistrados que han ido a presentar su renuncia, las han hecho públicas en redes, porque dicen, nosotros no vamos a someternos a esta reforma. ¿Sabes qué me parece muy humillante? Yo se lo decía a la gente que nos escucha, que nos sigue, cuando se llevó a cabo la tómbola. Imagínate que llevas 30 años en tu trabajo, que te has preocupado por capacitarte, por prepararte, por dar lo mejor de ti, que has sacrificado tiempo familiar, que has estado ahí para cumplir de la mejor manera, incluso muchas veces sin las herramientas necesarias para poder llevar a cabo tu trabajo, que has sacrificado tiempo de esparcimiento, calidad de vida, salud, para poder estar cumpliendo con tu responsabilidad y con tu labor, y que un día llegues a tu trabajo y te digan, por tómbola, vamos a decidir quién conserva su trabajo, quién no, y además pues a quienes van a tener que participar en un proceso de elección para poder conservar su empleo. Me parece incluso humillante, desmotivador y tremendamente bajo que se tomen decisiones bajo estas premisas. Hay dos cuestiones aquí que son muy importantes, Erika, y me parece que son de capital importancia las dos. Punto número 1, yo le quisiera preguntar a toda esa gente que apoya la Cuarta Transformación, que es empleado, obreros, profesionistas, médicos, de cualquier tipo de empleo, pero que está en cualquier tipo de empleo. ¿Qué pensaría si la permanencia en su empleo se discutiera con una tómbola? ¿Y qué pensaría si además le regatean lo que serían sus derechos para poder seguir? Sí. Porque es exactamente lo mismo. Pero no te vamos a liquidar. No hay Entonces, dinero. ¿qué pensaría esa gente? Eso es una primera cuestión. Pero la segunda cuestión que me parece más importante es, si no se han hecho esa pregunta, si siguen apoyando a la Cuarta Transformación, pese a estar en una situación en la que ellos pudieran ver o vivir algo similar y no les despierta empatía, esa falta de empatía me parece que es el síntoma de un problema social gravísimo que tenemos en México, ocasionado por López Obrador, que es una división social en la cual entre dos trabajadores no se da empatía respecto de los derechos del otro. Eso es fundamental. ¿Sabe qué me recordó esto que usted nos menciona? Cuando Chamberlain está hablando con Churchill, cuando avanza Adolfo Hitler en la guerra mundial, le dice, mientras ustedes están tomando el té o jugando golf en los fines de semana, Hitler avanza más terrenos. Y aquí quiero llegar con esto. Ya le tocó a la reforma, ahora con los jueces y magistrados, al periodismo y a los medios de comunicación le ha tocado bastante. Y así ha avanzado en diversos sectores. A los banqueros los espantó, a los empresarios los espantó, al borde de que pone a Marcelo Ebrard a decirle a Claudia, diles que no se vayan, que dejen el dinero. Está avanzando mucho. Finalmente, licenciado, hay otro frente que se está virando, que es en el Instituto Nacional Electoral. Consejeros del INE que primero dicen, perdón, pero la palabra de la presidenta no puede ser la única, no se le puede dar esta supremacía por encima del resto de los consejeros, y en segundo lugar buscando interponer controversias en torno a esta reforma al Poder Judicial, porque dicen, no podemos llevar una elección de este tamaño, no tenemos el presupuesto, no tenemos la operatividad, nunca se ha hecho, no podemos llegar a esos términos. Podría ser otra opción, otra puerta que se abre. Sí, claro, y además ahí van contra leyes secundarias, porque ahí van contra la ley electoral, no van contra la Constitución. Esa no tiene ese obstáculo de improcedencia. Incluso con la supremacía constitucional, ellos no tendrían problema. Aquí no habría problema, no, porque aquí lo que ellos están cuestionando son reformas a leyes secundarias. Bueno, pues allá habrá otro capítulo que escribir y del que tendremos que estar hablando. Muchas gracias, licenciado. Al contrario. Gracias, el licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros.